Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es un versículo que ha arrojado mucha polémica a su alrededor. La razón es la existencia eterna de Cristo. Para muchos grupos religiosos, entre comillas, Jesucristo no es Dios. Para muchos Jesucristo es un simple profeta, es un siervo de Dios, pero no lo consideran Dios mismo. Para aquellos que hemos nacido de nuevo a través del Evangelio, creemos que Jesucristo es Dios. Es Dios manifestado en carne. Este verso comienza y dice en el principio, o sea, en el comienzo. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos hablando del eterno presente de Dios. Y dice Juan, en el principio era el Verbo. Vamos a tratar de definir la frase era o la palabra era. Era es el tiempo imperfecto del verbo ser, que nos indica una acción desarrollada o llevada a cabo ininterrumpidamente en el pasado. En el principio era el verbo. Juan sigue diciendo, y el verbo era con Dios. La frase con nos indica alguien al lado de alguien, de otro. Otra vez, el verbo era con Dios. Esa existencia eterna del Hijo al lado de su Padre. Y esto nos hace pensar en alguien que está cara a cara, compartiendo comunión. En el principio era el Verbo, su existencia eterna. Y el Verbo era con Dios. Esa compañía eterna, esa comunión que comparten el Padre y el Hijo. Y el versículo termina diciendo, y el Verbo era Dios, o sea, Dios mismo. Quiero repetir, quiero recalcar la importancia que tiene la frase era. Decíamos que es el tiempo imperfecto del verbo ser. Una acción llevada a cabo ininterrumpidamente en el pasado. Pero como decía al principio, estamos hablando del eterno presente de Dios. Cristo ha existido. Cristo existe y Cristo existirá eternamente como Dios. Él es Dios. Ha existido desde el principio y siempre existirá. Es interesante lo que Filipenses nos dice. Filipenses capítulo 2. Cuando leemos el versículo 5 y el 6, que no vamos a pensar en todo, Pablo está invitando a los hermanos en Filipo a tener el mismo sentir. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es interesante lo que Pablo nos presenta aquí en el versículo 6. Dice, el cual siendo, aquí siendo es el cual existiendo en la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hablamos de tres sujetos en un solo objeto. Dios es uno, es una unidad compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Este tema es muy difícil de comprender y como decía al principio, la Trinidad ha tenido tantos comentarios y han habido tantas equivocaciones, malas interpretaciones y no sé si de algún lado intencionadamente por torcer la verdad
o realmente por ignorancia. Pero lo que tenemos en Juan capítulo 1 es la existencia eterna de Cristo. Juan ha comenzado a presentar a Cristo como alguien que existe eternamente. En el principio era el Verbo. Esa existencia eterna que no tiene principio ni fin. Y repito, hablamos del eterno presente de Dios. Dios siempre está en un eterno presente. Es como cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él está engendrando siempre a su hijo. Y es interesante que Juan, llamado el discípulo amado, comience su escrito de su evangelio con Cristo, con Dios, con su eternidad. La palabra verbo, dice aquí, en el principio era el verbo es la palabra, o sea, el logos, sinónimo de discurso absoluto. Hebreos dice que Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras, pero ahora lo hace por el Hijo. Todo lo que el Padre quiere decir al mundo, lo ha dicho a través de Cristo. Pero también tenemos que ese verbo hace compañía a su Padre. Está al lado de su Padre, en comunión. Y esto nos presenta dos personas diferentes. Es una situación muy difícil de comprender. Hay grupos que solo aceptan al Padre, hay grupos que solo aceptan al Hijo y hay grupos que solo ven al Espíritu. La Biblia nos presenta la Trinidad a través de toda ella. Y aquí en este primer versículo de Juan nos presenta dos personas eternas, el Padre y el Hijo. Dos personas que componen un Dios en compañía de la tercera, que es el Espíritu Santo. El Verbo era con Dios. O sea, el Hijo le hacía compañía a su Padre. Por eso, cuando Él está para volver, cuando está para terminar su obra en la tierra, Él dice a su Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y el pasaje termina diciendo, y el Verbo era Dios. Dios mismo. Pablo dice a los filipenses, el cual existiendo en forma de Dios, no le importó ser Dios para venir por el pecador. Yo sé que esto es muy difícil de comprender, pero quiero resumir. Cristo es eterno, en el principio es y será. Él siempre está en el principio de todo. Él está en el principio de la creación, Él está en el principio de nuestras vidas, Él está en todo y siempre lo estará porque es eterno. Pero el Hijo siempre ha estado al lado de su Padre. Y el Hijo siempre ha sido y será Dios. Qué interesante que podamos entenderlo de esa manera. Que podamos pensar de Cristo como Dios. Repito, la Trinidad nos habla de tres sujetos en un solo objeto. Son tres personas diferentes. No hay tanto tiempo para analizar esto en un solo momento corto como este. Pero Dios es uno, compuesto por tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es difícil de comprender, lo entiendo, pero la Biblia nos enseña que es así. A través de toda la Biblia vemos versículos que nos enseñan, como por ejemplo, Cristo dijo que Él había venido de su Padre. Cuando Cristo promete al Espíritu Santo, Cristo dice, y os dará otro consolador, otra persona diferente. Entonces, es interesante ver a Cristo como Dios, ver al Hijo como, al Espíritu Santo como Dios, al Padre como Dios. Y no son tres dioses diferentes, son un Dios compuesto por tres personas diferentes. Cuando Cristo decide venir al mundo, incorpora la naturaleza humana. Él incorporó algo que no tenía.
En Cristo conviven dos naturalezas diferentes, la humana y la divina. Y a través de toda su vida nosotros lo podemos ver. Cuando entraron en la barca, que se puso a dormir, había estado predicando todo el día. Y esa es la parte humana. Estaba cansado. Los discípulos tuvieron que despertarle, porque ellos sentían que se hundían. Y él los llama hombres de poca fe. ¿Por qué los llama así? Porque él había ordenado el traslado. Pasemos al otro lado. Él había ordenado. Él había comenzado el viaje. Él iba a terminar. Pero cuando le despiertan, vamos a decirlo así, despiertan al hombre, al humano, y ese humano actúa como lo que es, como Dios, reprendiendo a la tempestad y haciendo bonanza, reprendiendo a sus discípulos porque les había dado la oportunidad de actuar con fe y no lo hicieron. Él estaba en la barca, él había ordenado el traslado de un lado a otro y ese viaje no podía fracasar porque él estaba con ellos. Entonces, a través de toda la Biblia podemos ver a Cristo como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo componen un único Dios eterno. Repito, son tres sujetos en un solo objeto. Una de esas personas tomó forma corpórea, incorporó la naturaleza humana para poder venir y salvarnos, para poder manifestar a ese Dios invisible, hacerlo visible a través de su persona. Y es lo que nosotros tenemos resumido en su palabra y especialmente en los evangelios. Esperamos que esta meditación les pueda servir de mucho para la vida diaria.